Jamás olvidaré el sabor amargo de aquel polvo seco en mi boca, mezclado con el jolín y el miedo. Sentía la arena caliente quemarme el rostro y el peso helado de la cruz de madera que apretaba contra mi pecho, como si fuera la última ancla al cielo. Escuchaba el rugido de las lamas devorando todo a mi alrededor, pero lo que realmente me petrificó fue el grito, no el de terror, sino el de una certeza desesperada. Había visto la maldad en su forma más pura avanzar hacia ese humilde santuario enclavado en el corazón do Alto Rímac, en Perú. Yo, Ricardo Luján, un ex arquitecto de Lima que había dejado atrás los planos de grandes edificios para seguir una vocación misionera en los lugares más olvidados, creí que ese sería mi final. Pero al levantar la mirada, antes de que el fuego me alcanzara, una luz que no era de este mundo comenzó a filtrarse por las grietas del adobe, bañando la capilla de Nuestra Señora del Silencio en un resplandor celestial. En ese instante de máxima urgencia, mi mente solo repitió la vieja promesa de mi abuela. No te aflijas, mi hijito. La madre nunca abandona a los suyos, menos cuando el enemigo viene a buscarlos. Solo entonces, mientras los encapuchados se acercaban, comprendí que no estaba allí para defender la fe, sino para presenciar cómo la fe nos defendería a todos. Aquel recuerdo, ese sabor a ceniza e inminente fin, aún me despierta en las noches. Pero para entender esa noche de junio de 2024, en el Perú más profundo, donde la fe se vive entre la precariedad y el milagro, debo volver al inicio, a la razón por la que un hombre de mi edad, de 50 y tantos años, con una vida cómoda en la capital y una carrera exitosa en la construcción, decidió cambiar los andamios por el polvo de los caminos. Yo había construido rascacielos que tocaban las nubes, pero en el fondo mi propia vida se sentía vacía, sin cimientos. Mi única conexión genuina con lo sagrado era un viejo rosario de nácar, herencia de mi abuela, una mujer de fe inquebrantable que me había enseñado las oraciones y el profundo amor a la Virgen de la Candelaria. Mi abuela, doña Carmen Rosa, solía decirme con esa autoridad serena que solo tienen los santos: Ricardo, eres fuerte, pero estás construyendo sobre harina. Un día, el Señor te llamará a levantar algo más grande que cualquier edificio, algo que el fuego no pueda quemar. En ese momento, yo solo le sonreía, absorto en mis planos y en la prisa de la vida moderna. El llamado llegó sin planos, ni advertencias, solo con una punzada en el alma después de perder a mi esposa en un accidente automovilístico. Fue un dolor que me pulverizó el orgullo y la autosuficiencia. Me encontré de rodillas en una iglesia casi vacía, el aroma denso a incienso y cera quemada. Me asaltó los sentidos, y las voces del coro entonando un canto mariano me envolvieron. Fue allí donde el padre Ernesto, un sacerdote humilde y curtido de la sierra, me invitó a un proyecto diferente: reconstruir capillas olvidadas, primero con mis manos y luego con mi alma. Acepté y me convertí en misionero laico. Mi viaje me llevó por varios países andinos y centroamericanos, pero fue el llamado a Perú, a la comunidad de Alto Rímac, lo que encendió todas las alarmas. El padre Ernesto me había enviado porque circulaban rumores, susurros en las aldeas y confesiones de feligreses. La Virgen del Silencio, una advocación local venerada por su modestia y su manto azul profundo, se estaba apareciendo. Al llegar, la atmósfera era eléctrica, un conflicto latente, el pequeño santuario, un refugio de adobe, que olía a tierra húmeda y flores silvestres, se había convertido en un faro de fe. Vi a las ancianas con sus mantas de alpaca de colores encendidos, a los jóvenes, todos con una devoción palpable, rezando el rosario con una intensidad que yo jamás había experimentado. Sus lágrimas y susurros creaban un coro de súplica, pero esta devoción no era bien vista por todos.
La región estaba azotada por un grupo que se hacía llamar los Vengadores del Olvido, un puñado de hombres armados, resentidos, que despreciaban todo símbolo de esperanza y fe organizada. Para ellos, el santuario era una provocación, un recordatorio de una paz que no querían. A medida que la noticia de los supuestos milagros de la luz se extendía, la tensión crecía. Yo notaba el miedo en la piel de la gente, especialmente en los niños que se aferraban a sus madres cuando se escuchaba el ruido de una motocicleta lejana. Mi tarea inicial era fortificar la estructura, pero pronto entendí que la verdadera fortaleza que debía construir era la espiritual. Una tarde, mientras lillaba una de las bancas de madera áspera, escuché el sonido seco de una amenaza escrita en la pared. Si la luz no se apaga, nosotros la apagaremos con fuego. Aquello no era un juego. La adrenalina me golpeó el estómago. Era real. Estábamos bajo amenaza directa y la gente, en lugar de huir, se refugiaba más en la oración. Pensé en huir, en llamar a las autoridades. Pero al ver a doña Josefina, una mujer de unos 60 y tantos años, con el rostro curtido por el sol de los Andes y una paz incomprensible en los ojos, sentí vergüenza. Ella me ofreció un mate de coca caliente, con un sabor terroso y reconfortante. Me contó cómo su hijo se había curado de una enfermedad misteriosa después de rezar novenas en esa capilla. Sus palabras no eran de miedo, sino de una fe que trascendía la lógica. Si la madre viene, ¿quién podrá contra ella, don Ricardo? Me preguntó. Esa inocencia me desarmó. El padre Ernesto, por teléfono, me explicó la gravedad, pero su voz sonaba extrañamente tranquila. Estamos en las manos de Dios, Ricardo. Si Él permite la prueba, también dará la gracia para superarla. Era la noche de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, una fecha importante para la fe. La comunidad se había reunido para una vigilia de oración, iluminada solo por la llama titilante de velas votivas que derretían la cera sobre la base de la imagen de la Virgen. Yo, con mi pragmatismo de arquitecto, había revisado las salidas, el suministro de agua. Estaba listo para la defensa humana, pero el Espíritu Santo me susurraba que lo que venía no podría ser combatido con ladrillos ni planos. Estaba ante el umbral de algo inmenso. El ambiente se cargó, la intensidad era insostenible, y el miedo se mezcló con una anticipación sagrada. Sentía un nudo en la garganta. Sabía que la confrontación era inminente, que el enemigo no esperaría más y que la única protección que nos quedaba era esa fe simple de la gente andina. En ese momento de total vulnerabilidad, me arrodillé junto a ellos, sintiendo el frío del piso de tierra bajo mis rodillas, y oré de corazón, pidiendo ayuda no para mí, sino para ellos, para esa gente que no tenía nada más que a su Madre Celestial. Y pensé, si esta historia te está conmoviendo, si sientes en el pecho la misma urgencia de fe que sentí yo en ese instante, te pido que te unas a esta comunidad de testimonios. Suscríbete ahora al canal, porque lo que estoy a punto de contarte es una prueba de que, incluso en el momento más oscuro, la luz de la fe es más poderosa que cualquier fuego. El sonido de los motores se hizo audible en la distancia. Eran 12, según los susurros, 12 hombres que venían a destruir la fe de un pueblo. Sentí el pulso acelerado, el sudor frío, y la súplica se convirtió en un grito silencioso en mi interior. Madre, intercede. El rugido de las motocicletas era como el presagio del apocalipsis. Se detuvieron abruptamente, y el silencio posterior, cargado de una tensión que casi podía palpar, era peor que el ruido. Me levanté lentamente, sintiendo el crujido de mis rodillas contra la tierra fría. Vi las sombras, 12 figuras robustas, encapuchadas, avanzando con una furia silenciosa. Sus botas levantaban una nube de polvo rollizo.
y el olor a pólvora y sudor rancio que emanaba de él los legó antes de que pudiera distinguir sus rostros. Llevaban consigo no solo armas, sino bidones de combustible. Su intención era clara, brutal, una declaración de guerra a la fe misma. La gente se apretó aún más. Escuché el llanto ahogado de una niña, Sofía, que se agarraba a la pollera de su madre. En ese instante, mi mente de arquitecto se rindió. No había planos para esto. No había muros que resistieran ese odio. Solo existía la oración. Cerré los ojos y apreté el rosario de mi abuela con tal fuerza que los granos de nácar se me clavaron en la palma. La Virgen del Silencio en el altar parecía mirarnos, impasible, pero llena de una paz sobrenatural. El líder del grupo, un hombre corpulento al que llamaban el Toro, se paró frente a la puerta de adobe. Su voz, grave y resonante, rompió la quietud. Exigía que saliéramos, que renegáramos de la brujería de las imágenes, si queríamos vivir. Unos pocos murmullos de miedo se alzaron, pero fueron silenciados por la voz potente de doña Josefina, quien, con su fe sin fisuras, comenzó a entonar el Salve Regina, esa melodía antigua y dolorosa de súplica a la madre. «Silencio», gritó el Toro, mientras derramaba el líquido inflamable sobre el marco de la puerta. El fuerte olor a gasolina invadió el recinto, haciendo que mi nariz y garganta ardieran. Sentí un miedo tan profundo que me hizo temblar hasta los huesos. Pensé, este es el final, la última noche. Y entonces todo cambió. El arroyo, el fósforo encendido. Vi la llama pequeña volar en el aire, una chispa minúscula lista para desatar el infierno. Cuando tocó la madera empapada, el fuego se encendió con un chasquido voraz. La gente gritó. Yo me arrodillé, cubriéndome la cabeza, esperando el calor abrasador. Pero el calor nunca llegó con la intensidad esperada. En lugar de eso, sentí una ráfaga de aire fresco, casi helado, que barrió el interior de la capilla, llevando consigo el humo aquel. Abrí los ojos. El fuego estaba allí. Sí, lamiendo la pared exterior, pero algo era terriblemente diferente. Las llamas no crecían hacia adentro. Parecía haber una barrera invisible justo en el umbral. Ay, no solo eso. El pequeño santuario de adobe, normalmente opaco y polvoriento, comenzó a brillar. No era una luz artificial. Era un resplandor que nacía de las propias paredes de barro, una luz blanca, cálida y penetrante, que inundaba el espacio. Al principio, era tenue, como la luz de un milar de velas ocultas. Luego, se intensificó. Me vi obligado a entrecerrar los ojos ante la blancura deslumbrante que no quemaba la vista, sino que, de algún modo, la sanaba. Sentí una calidez en mi pecho que disipó todo el miedo. Afuera, escuché los gritos, pero esta vez eran gritos de terror y confusión, no de furia. Me arrastré hasta una ventana rota y miré. Lo que vi superó toda la lógica y toda mi formación racional de arquitecto. Los 12 hombres estaban paralizados, como estatuas de sal, con los fusiles cayendo al suelo. Pero lo que les había robado el movimiento no era mi fe, sino algo infinitamente superior. Sobre el techo de adobe, vi siluetas. No eran pájaros. Eran figuras de una belleza imponente, vestidas de luz, con alas que parecían hechas de plata y oro. Eran ángeles, y el aire se llenó de un sonido vibrante y armónico, un canto que mi alma reconoció como puro, un canto que hacía vibrar el suelo. Nunca en mi vida había escuchado algo tan poderoso. Mi cuerpo se erizó completamente, desde los dedos de los pies hasta la coronilla, y las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de éxtasis y asombro. Y entonces, en el centro de todo ese esplendor, justo donde el fuego intentaba devorar la pared,
se manifestó ella. Nuestra Señora del Silencio. No era la imagen de yeso. Era una figura real, flotando a pocos centímetros del suelo, rodeada por la luz que emanaba de la propia divinidad. Su manto era del color más puro de un cielo andino de medianoche. Su rostro, de una dulzura y ternura indescriptibles, irradiaba una paz que era la antítesis del odio que nos rodeaba. Ella solo extendió sus manos cubriendo con su presencia el pequeño santuario. Los militantes, esos hombres duros y violentos, se derrumbaron. Vi el toro caer de rodillas, soltando un gemido que no era de dolor físico, sino de una conciencia repentina e insoportable de su propia miseria. Se cubrió el rostro con las manos, no por la luz, sino por la vergüenza. La mirada de la Virgen era de pura misericordia, una mirada que penetraba el alma, sin juicio, solo con amor. El fuego, que segundos antes rugía, se extinguió por completo. El olor a gasolina se transformó en un intenso aroma a rosas, un perfume que nunca había olido en mi vida, dulce y persistente, que me llenó los pulmones y el alma. El milagro había ocurrido. No solo el fuego se había negado a quemar, sino que el odio se había negado a persistir. Los ángeles desaparecieron con un último destello de luz y el canto cesó. La capilla volvió a su humildad, bañada solo por la luz de las velas, pero la atmósfera estaba transformada, impregnada de una paz densa y palpable. Me levanté, sintiendo mis piernas temblar, y miré a mi alrededor. La gente de Alto Rímac estaba de rodillas, muchos solozando, besando el suelo, repitiendo, «Gracias, Madre, gracias». Mi propia voz se había ido, pero mi corazón gritaba, «Esto es real, vi a la Madre de Dios». Y la reviravolta dramática comenzó. Los 12 hombres, ahora sin armas, caminaron lentamente hacia el umbral. Ya no había odio ni amenaza en sus ojos, solo lágrimas y un profundo, inconmensurable arrepentimiento. El toro, arrodillado frente a la puerta carbonizada, miró al suelo y dijo algo inaudible. Me acerqué, temiendo un último arrebato. Doña Josefina me tomó del brazo, su agarre firme. Ella me dijo con una voz que era casi un susurro, «No temas, don Ricardo. Esos ya no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos». El toro levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su expresión era la de un niño que acaba de ser perdonado. Me miró a mí, el arquitecto de la fe, y con la voz quebrada por la emoción, no por la violencia, di yo que la luz había entrado en su corazón como una espada y le había mostrado el vacío de su vida. Di yo que no quería morir sin ser limpiado de sus pecados. ¡Qué momento, hermano, hermana! 12 hombres que vinieron a matarnos y quemar nuestra fe, de rodillas, pidiendo perdón. En ese momento entendí la verdadera fuerza de la misericordia divina, una fuerza que desarma ejércitos y transforma almas. Si estás sintiendo este arrebato en el pecho, esta necesidad de clamar a Dios o a nuestra Madre por una transformación en tu propia vida o en la de alguien que amas, te pido que poses el vídeo ahora y comentes de dónde nos escuchas. Conecta tu corazón a esta historia. Haz tu propia súplica en los comentarios, porque la presencia de la Virgen está en donde dos o más se reúnen en su nombre. Dinos desde qué rincón de nuestra América Latina estás viviendo este milagro con nosotros. Sentí el impulso de abrazar a el toro, a pesar del asco y nicho que me había provocado. Pero la fe nos había unido en el polvo, en el milagro. La mañana que siguió a la noche del fuego y los ángeles amaneció con un sol tibio sobre Alto Rímac. El olor a rosas de la aparición mariana aún se sentía débilmente, mezclado con el aroma de la tierra mojada y el pan recién horneado. Pero la paz que se respiraba era frágil. Yo, Ricardo Luján, no podía conciliar mi fe arquitectónica con la realidad mística que acababa de presenciar. Había visto a la Madre de Dios,
Mi corazón estaba lleno de gozo, pero mi mente, acostumbrada a la precisión de las medidas y los ángulos, estaba en una profunda crisis de fe sobre mis propios límites y certezas. Los 12 hombres, que ahora se presentaban por sus nombres, el líder era Fausto, no el toro, estaban sentados aparte, bajo un árbol de mole, con la cabeza baja. Eran la encarnación viva del milagro, pero también de un conflicto profundo. La gente los miraba con una mezcla de cautela, asombro y una caridad que solo la fe sincera puede otorgar. El padre Ernesto llegó al amanecer, alertado por mis llamadas frenéticas de la madrugada. Al entrar en la capilla, no preguntó por el fuego, sino que aspiró profundamente el aire y sonrió. Vio la marca del fuego en la puerta y la rodilla rota de Fausto, y simplemente dijo: Dios es bueno, y su madre, la más poderosa de las intercesoras. Fausto se acercó al padre Ernesto con el rostro devastado por el arrepentimiento. Su arrogancia de la noche anterior había sido reemplazada por un temor reverencial. Explicó, con la voz apenas audible, cómo la luz lo había quemado por dentro, no por dolor físico, sino por la visión instantánea de cada una de sus faltas. Me dijo: Don Ricardo, cuando vi a la señora, entendí que toda mi vida había sido una construcción podrida, y que solo en la fe se puede edificar algo verdadero. Me hizo recordar mis propios edificios vacíos en Lima. El miedo a la muerte había sido reemplazado por el miedo a morir sin ser digno del perdón. Fausto y sus compañeros pidieron el bautismo. Era una conversión dolorosa, un proceso que exigía abandonar una vida entera de violencia y resentimiento. El padre Ernesto no dudó. Organizó una ceremonia sencilla y profunda. Yo, que había sido testigo de su odio, ahora era testigo de su renacimiento. El día del bautismo, junto al río Mantaro, cuyas aguas frías parecían purificar el alma, el padre Ernesto bautizó a los 12 con una emoción incontenible. Al sumergirse y salir de las aguas, el sabor del agua bendita en sus labios era el sabor de la nueva vida. La comunidad entera cantó un himno a San Miguel Arcángel, implorando protección. Fue la prueba de la misericordia más grande que yo jamás había visto, el amor de Dios actuando en aquellos que menos lo merecían. Yo me sentí conmovido hasta el alma. Puse mi rosario de nácar en el cuello de Fausto, como un símbolo de la protección de mi abuela. Los frutos de esta conversión fueron inmediatos y tangibles. La auténtica prueba del milagro. Los 12 se quedaron en Alto Rímac. Dejaron sus armas y tomaron las herramientas. Fausto, que había intentado incendiar la fe, se convirtió en el obrero principal de la reconstrucción, y yo, el arquitecto, trabajaba codo a codo con él. Y utilizamos la misma tierra del lugar, el mismo adobe, para fortificar la capilla, pero esta vez, el cimiento era el perdón. El padre Ernesto me recordó que el verdadero milagro no fue el fuego que no quemó, sino el odio que se transformó en amor. La capilla de Nuestra Señora del Silencio, la que una vez fue el objetivo del odio, se convirtió en un símbolo de paz y reconciliación en toda la región. Gente de diferentes comunidades venía a ver la capilla del milagro, y la fe de Alto Rímac se irradió por todo el Perú. Vi a Fausto, el ex violento, rezando el Santo Rosario con mi rosario de nácar, y su rostro, que antes me infundía terror, ahora me infundía esperanza. Mi propia vida se reorientó por completo. Dejé de pensar solo en estructuras de hormigón y comencé a pensar en estructuras espirituales. Entendí que mi vocación no era construir edificios altos, sino ayudar a edificar los corazones rotos de la gente. El milagro me enseñó que la autoridad más grande no reside en la riqueza o el poder, sino en la humildad ante Dios. Hermano, hermana que me escuchas, tal vez estés pasando por un momento donde te sientes atacado por el odio, la duda o la desesperación.
donde el enemigo amenaza con quemar tu fe y tu esperanza. Quiero decirte que la Virgen María está allí, intercediendo, y que su amor es un escudo de fuego que no se consume. Si esta historia te ha tocado el alma, si has sentido un escalofrío de fe al escuchar cómo el perdón transformó a 12 hombres violentos, es una señal. Es una reciprocidad divina. Dios te ha dado esta historia para inspirarte. Te ruego que, como una ofrenda de gratitud por el amor y la misericordia recibidos en este testimonio, le des un me gusta al vídeo y lo compartas con aquellos que necesitan una señal de esperanza. Que este testimonio viaje por toda la América Latina como prueba viva de que la conversión es posible y que la Madre nunca nos abandona. Hoy, la capilla está firme, más hermosa que nunca, y siempre que miro a Fausto, veo en él el cumplimiento de la promesa de mi abuela doña Carmen Rosa. El Señor me llamó a levantar algo más grande que cualquier edificio, y el fuego, en lugar de destruirlo, lo reveló. Nunca más sentí el sabor amargo del polvo y el miedo. Ahora, cuando estoy en la capilla, solo siento la paz profunda de la presencia de María y el dulce aroma de la tierra y la fe que floreció del perdón. La cruz de madera que apreté aquella noche ya no me pesa, sino que me guía. Recuerdo las palabras de Fausto el día de su bautismo, palabras que se convirtieron en el lema de nuestra nueva vida. Don Ricardo, de perseguidores a defensores. La fe nos dio los cimientos y el perdón nos dio la altura. Y esa, mis hermanos, es la verdadera arquitectura del alma.